Pero Jesús, al conocer el principio de la oración por los enemigos, comenzó a ejercitarlo. Y el ejercicio de la obediencia a la palabra de Dios produce grandes cosas en nosotros. Y usted comienza a hacer cosas que nunca pensó hacer. Comienza a manifestar una realidad de Dios distinta. Comienza a hacer cosas distintas y ver resultados distintos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la predicación de la palabra? Se nos ha enseñado lo que es correcto y lo que no. El problema es que hasta ahora no lo ponemos en práctica. Por eso la crisis viene, encuentra nuestra vida cimentada sobre la arena y la tribulación te hace añico. Porque hemos renunciado a la incomodidad, al sacrificio, a la obediencia, a la palabra de Dios. Pero cuando la tribulación viene, recurrimos a Dios y decimos amarlo a Él, pero no amamos lo que Él habla. No amamos lo que Él enseña, no lo ponemos en práctica. ¿Entiende la incoherencia? De querer lo que Dios tiene para mí, pero no quererlo a Él. No querer sus mandamientos, no seguir sus preceptos. Hay oraciones que no son respondidas porque las hacemos desde el lugar incorrecto. ¿Cómo puede una persona desobedecer de manera flagrante la palabra de Dios, no perdonando, y luego pedir a Dios que lo sane, pedir a Dios que lo libere? Es una contradicción. Nosotros queremos que Dios sea fiel a su palabra, pero nosotros no queremos ser fieles a lo que Él nos invita a hacer. Y la invitación de Dios siempre es por nuestro bien. Si hay algo en mi vida que hoy no está conforme a la palabra de Dios, hay que ponerlo en regla. Entonces va para los que quieren. Cada vez que usted enfrente una circunstancia adversa, usted va a tener la receta para tomar de Dios lo que Él desea darle. Pero que a veces la falta de perseverancia en nosotros no permite que lo alcancemos. Porque si hay algo que todo creyente debe tener, es perseverancia en la oración. Yo amanezco hoy con la certeza que Dios va a sanarme, y mañana con la certeza que va a sanarme, y pasado mañana ¿con qué? Con la certeza que va a sanarme. Y voy así día tras día, tras día, tras día, hasta que llega aquella mañana en que me levanto y estoy completamente sano. Como las mujeres que te conté, tuvieron que pasar un proceso entre escuchar la palabra, que alguien medio loco le digo, estás sana, y lidiar con la duda y aprender a manejar esa duda. Y no desanimarse, sino seguir creyendo que Dios, que lo había dicho, lo iba a hacer. Y la fe para milagro es esa fe terca, es esa fe que se resiste a darse por vencida, es esa fe que pone su mirada en Jesucristo y dice, yo no me muevo hasta que no reciba del Señor lo que yo necesito y sé que Él quiere darme. ¿Acaso nos queda la menor duda que Dios quiere sanar? ¿Nos queda la menor duda que Dios hace milagros? Entonces, ¿por qué consentimos esta duda que te aparta de lo que Dios quiere darte? La fe para milagros no es otra cosa que una fe perseverante. Hoy desde la Sagrada Escritura vas a aprender a que tu oración sea constante, a que no te quedes a medio camino, a que no importa lo que las circunstancias te estén diciendo, no importa lo que las voces alrededor tuyo estén hablando, importa lo que Dios dijo, y solamente lo atendemos a Él, solamente lo miramos a Él, porque solo Él puede sacarte de donde estás ahora. Que en ese diálogo que existe entre la mujer pagana y Jesús hay primero un silencio. La mujer que le dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y la Escritura dice que no le contestó ni una sola palabra. ¿Cuántas veces has orado clamando al Señor por un milagro, por un cambio en tu casa? Tienes una necesidad genuina y acudes a Dios para que Él la supla y Él no responde ni una palabra.
¿Cuál es la primera respuesta que tenemos en nuestro corazón frente a ese silencio de Dios? Bueno, esto de Dios no trabaja, no funciona, mejor me voy donde el brujo, a que me lean las cartas a ver si él me resuelve. O voy y busco una secta de las que ofrecen milagros instantáneos y no tan caros. Busco otra solución, porque Dios no puede solucionarme mi problema. Pero ¿qué hizo la mujer pagana al reconocer que Jesucristo es el Mesías? Que no había otro que pudiera sanar a su hija. Se paró en esa terquedad y dijo: yo no me muevo hasta que este Hijo de Dios me escuche. Y mientras estábamos sentados, el Espíritu de Dios me ministraba y me decía: no te acerques a Jesucristo para probar. Acércate con la garantía, con la certeza de que si Él dijo que va a hacer algo por ti, lo va a hacer. Dice la palabra de Dios. Dáselo fuertemente. El libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. La semana pasada recibí una llamada que me alegró muchísimo. Hace un mes oré por una bebé de 3 años y la llamada que recibí era de su mamá. Ella me estaba contando lo que había pasado con su bebé. Resulta que esta niña tenía un problema en el cráneo que se llama craneosinostosis. ¿En qué consiste? Sencillo. Los huesos del cráneo dejan de crecer. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro crece, pero ya los huesos no se expanden para contener al cerebro? Ahí hay un problema. Resulta que esta niña tenía craneosinostosis en la mitad de la cabeza. Entonces la mitad de los huesos del cráneo ya no podían crecer y la otra mitad sí. Esto provoca 2 cosas. Lo primero, la presión que le estoy contando, que el cerebro crece, pero los huesos no crecen al mismo ritmo. Entonces hay demasiada presión ahí adentro. Y lo segundo es que la cabeza del bebé comienza a deformarse, porque una porción de los huesos crecen y la otra no. Entonces quiere decir que la cabeza toma una forma en un lugar y otra distinta en otro. ¿Me hago entender? Y esta bebé no tenía solamente esto, sino que había una desviación en su intestino grueso. En alguna parte de su estómago, el intestino grueso y la uretra se unían. Y esto provocaba que la bebé defeque por la vagina y el recto. Estas 2 enfermedades tenían que ser operadas, tenía que hacerse una cirugía. La bebé llegó ese viernes a Radio Betania con estos 2 diagnósticos: la craneosinostosis, que tenían que operarla para que los huesos del cráneo pudieran expandirse, y había que hacer una reconstrucción del intestino grueso para separar la uretra de este y que pueda defecar con normalidad. Esta segunda operación, la que dividía el intestino grueso de la uretra, era tremendamente complicada. Un doctor de España estaba viniendo para hacérsela. Y bueno, la mamá me cuenta todo esto que yo le estoy contando a usted ahora. Comenzamos a orar por la niña y el Espíritu Santo me habla y me dice: a esta niña no van a operarla, yo la estoy sanando en este momento, que le hagan los análisis con fe. Bueno, la mamá sale de Radio Betania y evidentemente tenía que hacerle los exámenes, no porque yo se lo decía, sino porque estaba a la puerta la cirugía del cráneo y la cirugía para reconstruir el intestino grueso y la uretra. Entonces que sí o sí tenía que hacerse los análisis, porque los doctores necesitaban ciertos datos para operar, ¿no? Bueno, la mamá sale
hace los análisis, los doctores hacen una tomografía de la cabeza, del cráneo, y grande fue la sorpresa de los doctores cuando la bebé estaba completamente sana. Los huesos del cráneo estaban normales, es decir, tenían las características que le permitían seguir creciendo. Entonces la operación era innecesaria. La tomografía que se iba a hacer para hacer la cirugía, al final de cuentas mostró que no era necesaria la cirugía porque la bebé estaba sana. Ella le apreté su barriguita y yo vi que ella defecó por la vagina y también por el ano. Me asusté y la llevé de emergencia al doctor. Le hicieron exámenes y me dijeron que era una fístula que ella tenía y que tenían que operarla y que la operación era muy complicada. Yo hace 1 año y medio más o menos vengo a la mansión pidiendo por mi niña y también las mamás de mis alumnos me decían, vaya a buscarlo al hermano Ricky, él hace milagros con sus oraciones. Y un día una amiga me llama y me dice, mi amiga Rafaela me dice, vamos a la radio Betania, me dice. Y de esa manera fue que llegamos a la radio. Yo sentí algo diferente cuando llegué ahí. Había mucha gente, jóvenes, ancianos, personas de mi misma edad. Y yo estaba muy lejos de la cola. Y mi hija empezó a fatigarse y una señora me dice, señora, pase usted antes que yo. Bueno, yo dije, es por algo que yo estoy aquí. Es por algo que la señora me dio su lugar para que yo pueda entrar, dejando ella de entrar para que yo pueda entrar con mi niña. Y fue de esa manera que entramos y yo le conté al hermano Ricky lo que pasaba con mi niña y empezamos a orar y él me dijo que su niña está sanada, me dijo. Vaya y hágale los exámenes y me los trae, me dijo. Y así yo sentí algo muy fuerte dentro de mi corazón. Y me vine a la casa, les conté a mi esposo. Y después de eso pasaron muchas cosas y no podíamos hacerle el examen porque ella estaba enferma. Y grande fue la sorpresa. Bueno, antes de eso mi hija cayó enferma y la llevé al médico y también el doctor dijo que ella tenía la craneosinostosis. Hicieron los exámenes, la internaron y también tenían que abrirle el cráneo. Fue por ese motivo que yo más me animé, me desesperé y fue por esas 2 razones que yo fui a la radio a buscarlo al hermano para que se haga el milagro de mi niña. Y así, saliendo de la radio, yo sentí algo diferente. Después llegó el día en que le hicieron la tomografía a mi hija y no tenía nada. Mi hija estaba sana de la cabeza y no la iban a operar. Amén. Gloria al Señor. Cuéntenos del otro examen. La citoscopía que le iban a hacer a mi hija también se postergó porque ella paraba enfermita. Y para hacerle esos exámenes ella tenía que entrar a cirugía y la tenían que anestesiar. Y se dio la oportunidad, le hicieron la citoscopía y tampoco tenía nada, mi niña. Estaba sana. Es un milagro de Dios que ha sucedido en mi niña. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, Ruth. Que el Señor las bendiga.
digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, he tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy.